Gracias a nuestra compañera Meraris Garayúes por estas informaciones interesantes en el ámbito internacional que cada semana comparte con todos nosotros. ¿Qué dices, Edmundo? Bien, vamos ahora con la entrevista de fondo, que está hoy mi empresaria favorita. Ay, ¿quién será? Circe Almanza está con nosotros. Bienvenida. Además, engalana este escenario. Ay, gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por asistir. Circe, se habla mucho de una serie de problemas que tiene el sector industrial, el sector exportador. Yo pienso que históricamente ha sido algo así como la cenicienta de la economía dominicana, que nos han dado el apoyo. Te pregunto, ¿en los últimos años ha cambiado esto o sigue siendo igual? Mira, yo creo que definitivamente el amor hacia el sector industrial de los gobiernos no es suficiente. No hay una pasión. Contrario a lo que sí sucede con otros sectores de la economía que generan como un poquito más de simpatía y pasión, como por ejemplo el turismo, que todos estamos contentos de que el país progrese en el turismo y todos nos conviene que el país progrese, pero realmente un país sin producción no es un país que puede avanzar. De hecho, hay un lema que dice que un país, la riqueza de un país se mide por el tamaño de su industria. Los países que verdaderamente son industriales son los que realmente son poderosos. Así es. ¿Pero por qué? Porque es la riqueza que genera mayor valor agregado, porque es donde tú generas mayores fuentes de empleo, pero también dinamizas mucho la economía. Y empleos de más calidad que pagan mejor. Y empleos de más calidad, pero al mismo tiempo exportas bienes y al mismo tiempo ahorras divisas, que eso es muy importante, porque la gente no toma en cuenta la importancia que tiene el ahorro de divisas para un país que tiene que importar toda su mercancía. Cuando tú tienes que importar toda tu mercancía para tu poder subsanar o compensar esos dólares que tú tienes que invertir o pagar por esos bienes, tienes que tener dólares por otro lado. En la mayoría de las veces se coge financiamiento o estamos dependiendo de las remesas, que las remesas no necesariamente van a seguir toda la vida. Entonces hay que tener un enamoramiento hacia el gobierno, hacia los gobiernos, porque no es solo de la importancia que tiene el sector industrial. Nosotros éramos el sector más importante de la economía hace muchos años y seguimos siendo uno de los sectores más importantes. De hecho, representamos junto con el sector minero, o sea, todo el sector industrial representa el 25% del PIB, pero ya la manufactura local va bajando continuamente en su porcentaje del PIB. No necesariamente porque su crecimiento haya disminuido, sino porque otros sectores de la economía crecen. Pero vamos debilitándonos. La presión de las importaciones, la presión de industrias que están en regímenes fiscales diferentes y la presión fiscal que tiene el sector industrial está agobiando a muchas empresas y algunas de ellas están saliendo fuera del país. Hablando de esa parte, usted sabe que la semana pasada el Foro Económico Mundial estuvo dando su estadística, un ranking donde posiciona a República Dominicana y al país y da un porcentaje de 12 puntos por debajo en cuanto al tema de la competitividad. ¿Qué opinan ustedes de ese resultado que arrojaron ellos? Mira, definitivamente lo que está pasando es, en cierta forma, el resultado de un descuido que hemos tenido. Nosotros empezamos a trabajar, hemos tenido un diálogo permanente con el gobierno toda la vida, o sea, desde este gobierno, el anterior gobierno, pero hubo un momento en que se establecieron planes ejecutorias que no se han implementado. Y eso se ve en la práctica. Nosotros tenemos unos rezagos en los registros sanitarios, en salud pública, que hacen que los productos nuevos tarden en lanzarse por unas trabas burocracias. Tenemos problemas todavía, tenemos 10 años hablando de la ventanilla única de exportación y de comercio exterior y todavía ha dado demasiado trabajo lograrla, sobre todo para evitar todas las entidades que intervienen en la cadena logística de las empresas exportadoras e importadoras. Tenemos años trabajando en un pacto eléctrico para lograr
llegar a un consenso sobre cómo debemos manejar el sector eléctrico, porque no es que vamos a resolver ahora, es que vamos a llegar, gracias a Dios llegamos al término esta semana, pero es que se tarda tanto de todo, es muy burocrático, es muy lento, hay mucha falta de coordinación. Nosotros vemos, por ejemplo, y eso yo realmente creo que por eso el índice de competitividad refleja el gran problema que tenemos institucional, porque las instituciones están muy rezagadas, pero lo más agobiante es que compiten entre ellas, no se coordinan. Hay mucha dualidad, mucha dualidad en todas las instituciones gubernamentales. Transporte tiene 8 transporte. Y todavía está en Intran, pero todavía todas siguen trabajando. Todas siguen trabajando. Precisamente el escándalo de los últimos días, que fue la muerte del abogado Junior Ramírez, fue precisamente de la ONSA, una de las empresas que pertenecen al sistema de transporte. Pero si tú te pones a ver, para nada. Si te pones a ver el mundo, eso es parte. Los grandes escándalos que han pasado en los últimos años han sido de instituciones que deberían haber desaparecido. Así es. Pero tú sabes por qué es que pasa eso. Porque son instituciones que no tienen relevancia, pero están recibiendo presupuestos de los ingresos que no dan, pero entonces todo el mundo las deja hacer un laissez-faire. Entonces, como es un laissez-faire, ellos hacen lo que quieran y empiezan a hacer negocios. Entonces, precisamente eso es lo que se requiere, pensar en cuándo ya vamos a tomar la decisión de arreglar estas instituciones, porque eso, el CORDE se supone que iba a desaparecer. La ONSA ha tenido escándalos ya hace muchos años, pero ya el Intran, ya habían pasado los 60 días, 6 meses que le daba para establecer la nueva incorporación por decreto. La otra, que es la de la OISOE, hay un Ministerio de Obras Públicas que se supone que se debe encargar de todo eso. ¿Para qué te lo Todo se ha quedado estancado después que han sucedido los casos de corrupción. Exactamente. Entonces, realmente, pero no, yo no me estoy refiriendo al tema judicial. Es como que institucional. Es como que se quedan, estas son las instituciones hechas para los temas de corrupción. Eso es bueno, es una forma de decirlo, pero yo creo que también es porque son instituciones que no tienen un fin importante, trascendental, y por lo tanto se quedan ahí, lo que sirven es de antro de corrupción. Yo les puedo poner un ejemplo, los escándalos que han habido en anteriores ocasiones con INESPRE también, porque ya INESPRE no tiene sentido. Yo no estoy hablando de que ahora haya escándalos, pero han habido, pero porque no tiene sentido tener una institución con qué sé yo cuánto empleado para tú no tener ningún fin. Hay un estudio de la OFAN que dice que INESPRE tiene más empleados que el Ministerio de Educación, de la Juventud, de Deporte, de la Mujer. ¿Y qué hacen? Nadie sabe. Sí. Nada. Nosotros, la Asociación de Industria de la República Dominicana, es miembro del Consejo de INESPRE. Y ellos no se reúnen. Aparte de la parte institucional, que trae consigo corrupción, anquilosamiento de instituciones, etcétera, etcétera, que se ha constituido evidentemente un escollo. Pero cuando uno ve el estudio, las falencias que presenta el Foro Económico Mundial, se ve que es la parte institucional la que precisamente está afectando el desarrollo, nuestra competitividad. Pero aparte de eso, hay otros factores, digamos, de la producción, digamos, financiamiento, la energía eléctrica, etcétera, etcétera, que de alguna manera todavía no ha tenido el apoyo adecuado el sector industrial para desarrollarse adecuadamente. Bueno, yo pienso que el sector manufacturero vive una situación muy compleja porque vive en competencia con cualquier parte del mundo. Ya las fronteras están abiertas y tenemos acuerdos de libre comercio con 48 países. Muchos, por ejemplo, todos los productos industriales que vienen de Estados Unidos entran con la misma, o sea, sin pagar un solo impuesto, igual que paga un productor local. La única diferencia es que ellos lo producen con mayores niveles de competitividad. Entonces ya el riesgo
la competencia es mucho mayor. Por lo tanto, los niveles de competitividad para tú poder enfrentar esos retos deben ser mayores aún. Yo no estoy diciendo que no se haya hecho nada, se han hecho medidas, pero la carrera es muy rápida y la carrera es muy ardua y otros países están haciendo mucho más cosas que nosotros y estamos perdiendo la batalla. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, que se consigue llegar a un acuerdo para que la tarifa eléctrica de los sectores productivos baje a unos niveles más competitivos, estamos hablando todavía que la tarifa de aquí es 40% más que lo de Centroamérica. Wow. Entonces, eso es parte de las tareas que tenemos que darnos, pero el financiamiento también. O sea, nosotros tenemos un problema, claro, con unas normas prudenciales que provienen de la crisis financiera, pero que donde más se castigó fue a las empresas productoras de bienes, o sea, las empresas industriales, porque no tienen esa garantía, como puede tener un hotel, que es una garantía inmobiliaria, lo que es su garantía más que nada son maquinarias. Entonces, el valor de la maquinaria en un préstamo que le da una institución financiera, de acuerdo a las normas prudenciales, es muy bajo. Entonces, eso es parte de lo que hemos estado trabajando. De hecho, parte de las propuestas que estamos desarrollando para el tercer Congreso de la Industria es un mecanismo para que las industrias vuelvan a tener garantías estatales para que puedan renovar sus maquinarias. Ya no es una mala palabra, aunque otros sectores tienen todos los incentivos fiscales, pero es una mala palabra ya hablar de incentivos fiscales para la renovación industrial. Sin embargo, para el gobierno es una mala palabra, sin embargo, la industria se está quedando rezagada y tenemos que buscar mecanismos a través del financiamiento para que puedan seguir renovando. Mientras Zona Franca tiene exenta de todo tipo de impuestos, que puede hacer un trabajo industrial, turismo también lo está, el sector manufacturero no está. A eso iba, que cuáles proyectos tiene el sector industrial para poder seguir expandiéndose y desarrollándose y que el gobierno siga poniéndole atención y que ustedes puedan seguir creciendo y poniendo el país en un desarrollo industrial masivo como se está haciendo ahora. Yo quiero que se entienda que la industria no es nada más hablar de, por ejemplo, la industria de varilla o la industria de cemento. La industria es la quesería, la industria es la empresa de galletas, la industria es la empresa manufacturera que te hace una funda plástica, que te hace una caja de cartón, que te hace también una artesanía como manufactura, la textil. Pero, ¿qué pasa? Eso para un país es una riqueza porque no solamente da fuente de trabajos y riqueza, sino también que es el sector que más paga impuestos, porque es el sector que aporta el 34% del PIB y por lo tanto, 34% de la presión tributaria proviene del sector manufacturero y eso es en base al último estudio que hizo la DGI, que son fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque tiene que pagar no solo impuestos sobre la renta, sino también que recauda todos los ITEVIS, recauda de todos los alimentos que tú consumes, de todos los bienes que tú consumes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de que el gobierno, las autoridades, pero la sociedad entienda la importancia de encadenar a la industria manufacturera con el sector turístico, con el sector agrícola, con el sector de Zona Franca, de forma tal que generemos mayor valor agregado. Claro, y de manera interna también. O sea, que se busque la manera de que los otros subsectores de la economía prefieran la producción nacional, buscar ese tipo de encadenamiento. Y hay formas, o sea, tiene que estar el Estado detrás para poder promover, porque ahora mismo la compra de bienes del sector turístico a la industria es muy mínima. Sí. Se limita a alimentos. Entonces, tenemos que abrirla. Y del caso de Zona Franca, ya es prácticamente nula. Ok. La educación. Perdón. Pues yo la ha atrapado la gripe. Sí. Yo leí a principios de año 2 libros. Uno que se llama Matar o Morir, de Andrés Oppenheimer, y otro, La Cuarta Revolución Industrial, precisamente del presidente del Foro Económico Mundial. Ajá. El nombre es rarísimo, no me acuerdo. Sí. Pero el caso es que yo lo leí, yo me sentí que yo estaba en la prehistoria.
Sí, es así. Cuando uno ve, pero ven acá, Es así. ¿Cómo vamos? ¿Pero dónde que yo estoy viviendo? Entonces yo me pregunto, ¿no se está haciendo nada para lograr, y no hay algún tipo de acompañamiento, gobierno, sector empresarial, para ir logrando que nosotros vayamos de alguna manera acercándonos a ese nuevo mundo que ya es una realidad a través de la educación, a través de la tecnología en el sector industrial y en las otras manifestaciones de economía que tiene la República Dominicana? Sí, de hecho eso es lo que estamos trabajando. Para este fin de año íbamos a tener el tercer Congreso de la Industria, que es un proceso, no es solamente un evento, sino que genera consultas, debates con las instituciones de gobierno y sector privado. Pero a raíz de los cambios en la administración pública, el nuevo ministro de Industria y Comercio, decidimos hacerlo para el primer cuatrimestre del año que viene. Pero además de que estamos haciendo una serie de estudios, planteamientos nuevos, propuestas, para que sean discutidas en el marco del Congreso. O sea, que ya tengamos algo preparado para que tú no vengas de la nada a inventar lo que tú quieras. Y eso es precisamente lo que vamos a debatir. O sea, estamos en pañales. Pero hay dos mundos en la industria dominicana, porque hay industrias aquí que son de gran alcance, que están manejando el Big Data, que están manejando la tecnología, que están manejando las nuevas formas de información, la forma también de cómo penetran en la sociedad a través del mercadeo de empresas sostenibles. Ya las empresas no se pueden vender como se vendían antes, o sea, tú tienes que cumplir con tus compromisos sociales, institucionales, para que un consumidor te valore y te valore más. O sea que la forma de hacer negocios ahora es diferente. Y eso hay muchas empresas dominicanas, por lo menos las grandes, que están ya adecuándose a eso. Pero la mayoría o las demás, que son medianas y pequeñas, estamos muy rezagados. Y mientras otras empresas están hablando de un chip que en ese chip tú puedes tener una cosita así, toda la información de un país, un rastreo total. y todo, y con eso ya tú no tienes que hacer más nada, sino, y cómo promueve la innovación, nosotros salimos en uno de los rangos más bajos en innovación. Ese es el gran reto que tenemos en la República Dominicana. La investigación y desarrollo es muy baja, la innovación, tenemos pocos PhD. Aquí no hay doctorados suficientes para que ayuden a las industrias, pero tampoco tenemos laboratorios de investigación y desarrollo. Y ese es un planteamiento que surgió del segundo Congreso Industrial y no lo hemos podido llevar a cabo. ¿Cuándo se realizó, o se va a realizar, mejor dicho, ese Congreso Industrial que dice que estaba previsto ya para el próximo año? Ya está acordado para el próximo año, el primer cuatrimestre del año que viene, porque estaba previsto para este final de año, pero en vista de las situaciones que se han generado este año. Y organización por parte de las instituciones que tuvieron nuevos directores y directores, nuevos. Sí, entonces hay que darle un tiempo también para que se adecúen a las nuevas entidades. Finalmente, que tenemos ya el tiempo encima. Rafael Paz, prácticamente al otro día de que salió el informe de competitividad, hizo una rueda de prensa y presentó una especie de plan. Yo le pregunto, todavía no lo han presentado, pero los temas que van a tratar, los ejes, ¿le parecen que son los indicados para mejorar el nivel de competitividad del país? Él está enfocado en lo que nosotros también le hemos dicho, de que la mejor manera de lograr la competitividad es lograr resultados. Y que lo que yo entendía, y así él lo ha hecho saber y lo vi en sus planes, que podía ser como mayor aporte para la competitividad es caerle atrás a las instituciones para que hagan las cosas. Porque es el problema. O sea, si nosotros tenemos, y de hecho él encontró en la ley que crea el Consejo de Competitividad, me lo decía hace poco, un mecanismo para eso, para obligar a las instituciones a que hagan las acciones que tengan que hacer para lograr la mejora en la competitividad. Y eso es positivo. Si nosotros logramos que en vez de durar 3 años, 4 años para hacer una reforma, logremos 6 meses
Es un 8 proceso meses más es un corto. paso muy significativo. Hace mucho tiempo que yo oí hablar de ventanilla única. Hace mucho tiempo. Sí, Horacio Álvarez. Están en proceso, todavía todo tiene su Qué tiempo. barbaridad. Pero yo le digo a ustedes, de verdad, me encuentro hace poco con una gente, creo que en la semana, la semana, y me dice, ¿cómo va eso? Le digo yo, ay, Estamos trabajando. igualito que como tú lo dejaste hace 10 años. Pero están- Señor, Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Un gracias a placer ustedes. haber Mancha. compartido. A la ¿presidenta orden. o ex? Vicepresidenta ejecutiva. Ok. La de permanencia. Don Campo es el presidente Bien, del consejo. pues nada, fue un placer. Vuelvo y reitero, mi empresaria favorita estuvo aquí compartiendo con nosotros. Porque soy sincera y transparente. Así es. En Marco Económico será hasta la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, muy interesante todo y estamos en proceso.